días, estimadas amigas, y sean bienvenidas a su espacio Conectadas. En esta mañana vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, los versículos 38 al 45. Marcos 10, 38 al 45. Y voy a leer para ustedes. Dice: entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Porque podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En esta mañana pues espero que hayan tenido unas lindas vacaciones. Es muy probable que ustedes viajaron a visitar a familiares o salieron a pasear con el propósito pues de disfrutar, de tener un tiempo de recreación con la familia. Pero pensando en el viaje que hizo Jesús a Jerusalén, él no era un viaje para ir a disfrutar de un buen tiempo o de ir a descansar, sino que él había determinado ir a Jerusalén para morir crucificado. Y todo esto por el inmenso amor a la humanidad y dar la salvación a todos los pecadores. Y vimos la vez pasada que Jesús les anunció de su muerte a los discípulos. Estuvimos viendo acerca de la reacción de Jacobo y Juan, e hicieron una petición, ¿verdad? Y la petición, dijimos que era una petición bastante egoísta. Ante esa petición tenemos la respuesta de Jesús en los versículos 38 al 45. Y vean ahí en el versículo 38 que Jesús asevera algo. Él da la aseveración cuando les dice: ay, no, ustedes no saben lo que piden. No sabéis lo que pedís. El apóstol Santiago dice en allí capítulo 4 versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, o sea, en deseos egoístas. Los discípulos, estos Jacobo y Juan, habían hecho una petición egoísta. Luego viene Jesús y les hace una pregunta y les dice: ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Cuando Jesús está diciendo eso, está tratando de describir todo el sufrimiento, todo el dolor que Jesús iba a padecer. Y cuando les pregunta que si ellos podrían, entonces ellos dijeron inmediatamente una respuesta precipitada, quizás no la meditaron mucho y dijeron: podemos. Y allí vemos a los discípulos con una actitud de autosuficiencia. Ellos pensaban: sí podemos, y en sus propias fuerzas estaban respondiendo. Pero mire lo que dice en Marcos 14:50. Veamos allí lo que nos dice en Marcos 14:50.
Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando Jesús fue arrestado, cuando fue llevado para ser juzgado y entregado a la muerte, todos los discípulos se fueron. Dice que huyeron. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo, hermanas, porque era una situación bien difícil, de mucho peligro. Dice que el apóstol Pedro, ahí en el versículo 54, le siguió, pero de lejos. Y lo siguió de lejos, y allí fue donde se presentó el tiempo cuando, al hacerle preguntas acerca de Jesús, él lo negó. Entonces la respuesta fue demasiado precipitada, confiando en sus propias fuerzas. El apóstol Pablo nos dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos de estar siempre dependiendo de nuestro Señor. En los versículos 42 y 44 hay una lección que debemos aprender. En esos versículos el Señor nos enseña la gran diferencia entre el poder y autoridad de los gobiernos terrenales que dominan a los inferiores. Y es una gran diferencia entre este reino y el reino espiritual, o sea, el reino de Cristo. Jesús ya les había enseñado tocante a ese tema. Veamos allí en Marcos 9, 33 al 35. Dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces Jesús está enseñando que su reino no consiste en tener privilegios, autoridad, sino que consiste en ser siervo, servidores con actitud de humildad, sin ostentar posiciones de privilegios. Entonces concluimos que la verdadera grandeza de los discípulos de Cristo es que seamos servidoras humildes. Y Jesús concluye esta porción cuando Él pone en claro el propósito de su venida a la tierra. Versículo 45, el Señor Jesucristo dice: el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de todos. Jesús concluye con esa enseñanza. Si Él dio todo por nosotros, y si Él vino a servir cuando Él merecía que fuera servido, ¿qué debemos dar nosotros al Señor? Pidámosle al Señor que seamos servidoras, revestidas de humildad, no buscando aplausos, y que seamos libres de jactancia, pero que seamos servidoras en dependencia del Señor, que no seamos servidoras en nuestras propias fuerzas, sino que bajo la mano del Señor. Ayúdanos, Señor, a ser servidoras tuyas, con un corazón humilde, sencillo, y que podamos, Señor, hacerlo de corazón sin esperar aplausos, Padre. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora llegamos al final y les deseo que tengan una linda semana conectadas con Jesús. Que el Señor les bendiga.